puesto que no haya ningún impedimento de alguno de ustedes, de alguna de ustedes para la grabación. Ya empezamos. Y si así lo hubiera, pues le agradecería mucho. Entonces, de manera sincrónica, porque necesitamos grabar, sobre todo para dejar que otras personas se puedan acercar a estos materiales. Bueno, por ahora, si me confirman si hay algún otro docente, nos encontramos con el maestro Andrés Camilo. Andrés Camilo, ahora se me fue el apellido. Vargas, ¿eres tú? Andrés, no recuerdo. Discúlpame. Sí, director, Andrés Camilo Vargas. Andrés, muchas gracias. Qué pena, hermano, se me fue tu apellido. Tranquilo. Estamos con el maestro Andrés Camilo Vargas, quien les habla, Eusebio Avendaño. Nosotros dos somos tutores dentro de este curso de epistemología. Con ustedes tenemos alrededor de, en este espacio, si las cuentas no me fallan, cerca de 966 estudiantes, más o menos en promedio. No estoy viendo aquí el número ahorita, pero tenemos cerca de ese número, ¿sí? Cerca de ese número de estudiantes. Y somos conmigo, con el maestro Andrés, cerca de 5 tutores que estamos acompañando este espacio. Hoy vamos a acompañarlos en esta primera web conferencia. Esta es la primera web conferencia, hoy 15 de febrero del 2023. Esta es la primera web conferencia del curso. Y los vamos a acompañar con el maestro Andrés Camilo. Tenemos para la agenda de hoy hasta 3 asuntos. 1. Queremos conversar con ustedes sobre sus experiencias del 6 de febrero cuando empezamos a hoy con el curso de epistemología, bien sea en lo metodológico, bien sea en el acompañamiento que ustedes han recibido en los foros, bien sea en la elaboración del trabajo que están haciendo ahorita, inquietudes, propuestas, comentarios, lo que estén viviendo. A propósito del curso. Ese es el primer momento, como conversemos sobre su experiencia en estos días, del 6 de febrero ahora, con el curso de epistemología, lo que ustedes nos quieran comentar, en lo que quieran obtener alguna respuesta de parte nuestra. Ese es el primer punto. El segundo punto de este espacio de hoy, estamos muy preocupados a partir de las experiencias que hemos tenido en cortes anteriores, con un asunto en donde los estudiantes, muchos estudiantes hacen copia de otros estudiantes o hacen copia de otras fuentes y no citan de la mejor manera acudiendo a las normas APA. Y entonces hay una herramienta dentro de la universidad que se llama Turnitin que detecta posibles coincidencias que uno puede interpretar como una copia o como un plagio. Y eso pues es sancionado muy grave dentro de la UNAD, por supuesto, a propósito de los derechos de autor. El maestro Andrés Camilo tiene una propuesta para nosotros para conversar sobre eso. Él lo ha llamado sobre plagio, asuntos de plagio. Y pues vamos, ese es un punto que queremos abordar en esta web conferencia hoy. Y el último, tercer punto, tiene que ver con los contenidos propios de este espacio académico. Hablemos de epistemología. Hoy vamos a dedicar una buena parte a eso. Eiler, te agradecería si apagas tu cámara, tu micrófono, perdón, por favor. Y los micrófonos que no estén usando, por favor, mantengámonos en silencio para no causar interferencias en la comunicación. Les decía, vamos a hablar de epistemología, ese es como el tercer punto. Queremos conversar con ustedes sobre epistemología a partir de las lecturas que están haciendo, de lo que pueda venir. Hoy es la primera web conferencia, insisto, pero todos los miércoles nos vamos a seguir encontrando por este mismo enlace a las 7 de la noche en un escenario que se llama CIPAS, Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. El tema es epistemología. Vamos a conversar. Por favor, suspendemos el micrófono, quien esté por ahí con el micrófono abierto. En los puentes tiene que decirle que solamente es una Ah, entrada. bendito. Mirado mi concierto. ¿Me pueden ayudar? Andrés Camilo Vargas, por favor, ¿podrías apagar el micrófono? Silenciémoslo desde aquí. Ah, Andrés es el profe.
No, pero no Perdón, Era era. el tuyo. perdón. Miré y estaba, ese era el micrófono que estaba abierto. Qué pena. Bueno, gracias. No, por ahí iba a ser otra vez. Ya iba a silenciar al maestro Andrés. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Entonces, les decía, todos los miércoles, al menos hasta mayo, ahora se me fue no, la fecha, mayo 10 más o menos, vamos a tener CIPAS. Cuando no hay web conferencias, vamos a tener CIPAS. Esa es la invitación que les queremos hacer. Siempre a esta hora los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 8:30. Entonces, pues esa es la agenda propuesta. Estimados estudiantes, cerca de 69 personas conmigo nos encontramos ahora. Muchas gracias por asistir. Esa es la agenda. Entonces, démosle un tiempito, maestro Andrés Camilo. Calculemos más o menos, en promedio hasta, son las 7:11, más o menos hasta las 7:30, ¿te parece? Para escuchar inquietudes de los estudiantes, opiniones, vivencias en relación con el curso, con el desarrollo del curso hasta ahora. Lo que nos quieran comentar, algún asunto que quieran expresarlo, pues, para que el curso mejore, para que podamos tener la mejor relación posible dentro del curso y ustedes puedan desarrollar de la mejor manera sus trabajos. Entonces, tienen la palabra, estimados estudiantes. La invitación es para que levantemos la mano y pidamos la palabra y pues de esa manera podamos dársela. Una sugerencia desde aquí, no más de 2 minutos por intervención, si les parece. Tienen la palabra, estimados estudiantes. Estimados y estimadas estudiantes. ¿Alguien quiere comentar alguna vivencia particular en relación con el curso que nosotros podamos responder o que podamos tomar nota en relación con lo que ustedes están viendo en el curso? Tienen la palabra, estimados estudiantes. ¿Alguien se anima? Hay una persona, levanta la mano, John, ¿algo? No veo ahí. ¿John? ¿John Profesor, ¿cómo León? está? John León. John, bienvenido, hombre. Tiene la palabra, hermano. Lo escuchamos. Buenas noches para todos. Realmente, en referencia al acompañamiento que considero he tenido con el tutor Eusebio, pienso que ha sido muy bueno, muy oportuno. Nos envía o me llega frecuentemente el recordatorio de las actividades puntuales. Me parece que eso es importante. Obviamente, pues debemos nosotros poner de nuestra parte para que esas actividades las concretemos, pero también me parece muy importante que el tutor nos eche ahí la manito y pues sobra decirlo que muchísimas gracias. Ese es mi aporte iniciando. Esa es la percepción que he tenido en esta semanita en referencia al inicio de la materia. Un hombre muy amable, muchas gracias. Sobre todo por romper este monólogo por ahora, ¿sí? Por permitirnos el diálogo, John. Te agradezco mucho. Ernesto y luego Nubia, por favor. Y luego Sandra. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ernesto Pérez Antequera. Entré un poquito tarde a la videoconferencia. Me perdí su presentación, la del profe Andrés. Y bueno, mis preguntas, muchas. Pero hasta el momento, pues lo que les he escuchado, bueno, sí, yo estoy un poco inconforme, que las actividades pues están caminando. Estoy un tanto desenfocado en lo de epistemología. Pero sí, lo que sí necesito, bueno, que todos necesitamos, es ponernos en sintonía entre todos. Profes, una pregunta. Yo, bueno, no he tenido por cuestiones de mi trabajo, pues no he tenido conectividad constante. Si pudieras hacerme un pequeño resumen, profe, de su intervención, se lo agradecería. ¿Sí? De todas maneras, pues yo sé que vamos un poquito atrasados, pero bueno, ese es mi conformidad nada más. Ernesto, gracias de nuevo también por la participación. Resumiendo, en el foro del curso
que debió haber abierto, que de hecho así está, los hemos abierto en el foro del curso para la tarea 1. Los tutores a cargo de este espacio hemos estado enviando materiales que les pueden ayudar para el desarrollo de esta primera tarea, ¿sí? Hay una lectura obligatoria, pues así lo dice la guía de actividades. Lo que queremos es que, por supuesto, que sea a partir de esa lectura de Grajales Negri, un autor, para dar respuesta a la primera tarea, que es un organizador gráfico. Algunos tutores han explicitado en la apertura del foro a través de qué organizador gráfico. Un mapa conceptual, un árbol de problemas, una espina de pescado, bueno, yo qué sé. Algunos otros, como desde mi caso, está al libre albedrío de que cada estudiante escoja el organizador gráfico que mejor le parezca para dar respuesta a la tarea solicitada, a la tarea 1. Entonces, ese organizador gráfico se hace a partir de la lectura que se sugirió, una lectura que tiene cerca de 10 páginas de Grajales Negri. Está tanto en el entorno de la biblioteca como acá como en el foro. En mi caso particular, nosotros le subimos al foro. Para el que no entiende qué es un organizador gráfico, nosotros por el entorno de información inicial, y lo hemos estado socializando también por correos institucionales y algunos correos personales, colocamos una presentación que hizo un maestro de la red, Francisco Javier Yate, hizo una presentación sobre organizadores gráficos para que ustedes se acerquen. Incluso elaboramos un material en Word, que si no lo tienen, mañana a primera hora lo colocamos, un material en Word que les permite también ubicarse en qué es un organizador gráfico y qué cosas tener en cuenta para presentar el documento a través de un enlace que les pedimos y se los vamos a pasar también. Esas son como las herramientas que les hemos estado facilitando para el mejor desarrollo del curso, de esta primera tarea. A propósito de lo que estás... ¿A qué te invito, Ernesto y todos? Acérquense a una lectura detallada de la guía de actividades, de la rúbrica de evaluación y de lo que nosotros hemos estado compartiéndoles por el foro en el entorno de aprendizaje. Esa sería la invitación desde acá, Ernesto. Y cualquier otra cosa, por el foro todavía tenemos a mañana, prácticamente mañana es el último día, nosotros tenemos la fecha de entrega de esta primera tarea es 19 de marzo. Perdón, 19 de febrero, disculpen. Es la fecha de entrega de esta primera tarea. Cuenten 3 días antes. 3 días antes. Perdónenme, cuento con los dedos, ¿no? 19, 18, 17. A 16, al menos a mañana, formalmente, de acuerdo con el reglamento estudiantil, nosotros estamos en la posibilidad de retroalimentar los foros a partir del trabajo que ustedes están haciendo. Un tutor del 17 para allá puede decir, de acuerdo con reglamento estudiantil, el tiempo para responder a los foros ya se acabó y podrían no encontrar retroalimentación en los foros después del 17. Algunos tutores lo hacemos, pero por reglamento estudiantil, algunos tutores suspenden la retroalimentación 3 días antes de la entrega del trabajo, ¿sí? Por el entorno de evaluación. Tengan en cuenta eso también, ¿sí? Entonces, retroalimentación formalmente a la tarea 1 la van a encontrar hasta mañana. Pueden que encuentren retroalimentación después, pero probablemente encuentran hasta mañana de parte de algunos tutores en la red. Eso también puede ocurrir, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, no sé, Ernesto, cualquier Listo, cosa profe, entonces, muchas gracias. Sí, profe. a través del foro o del correo interno del curso. Correcto, profe, pero si nos comparten la grabación sería excelente. Sí, claro, esto lo vamos a compartir mañana. Sí. Mañana lo subimos al YouTube y les enviamos el enlace de este espacio. Perfecto. Y les enviaremos los documentos que te estoy proponiendo también. Los subiremos en torno a información inicial del curso. Toda la información del curso está ahí, en Foro Noticias, en Noticias Foro. Noticias Foro, sí, señor. Sí, algo así es que se llama, se me fue el nombre ahorita. Ahí lo encuentran, ahí van a encontrar toda la información del curso. Correcto, profe, gracias. Hay otros compañeros que quieren participar. Sí, muy amable, hermano. Creo que seguía Sandra, Nubia y, si mal no recuerdo, Eiler. Buenas noches para todos. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está el profesor Andrés también? Buenas noches.
A mí me parece muy importante los encuentros, ¿cierto? Y me llena pues de tranquilidad para desarrollar el curso que tengamos encuentros semanales, porque pues se hace mucho más fácil poder desarrollar los trabajos, ¿cierto? Poder, si tenemos una duda, resolverla a tiempo. A veces pues los profes con tantísimos estudiantes, como lo mencionaba el profesor Eusebio, no de pronto no alcanzan a revisar rápido todos los trabajos y algunos dejamos para último momento y no recibimos la retroalimentación por lo que decía el profe. Pero si estamos en los encuentros, vamos a tener más claridad sobre las actividades a desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias a su merced, Sandra. Yo insisto en lo siguiente, ustedes van a encontrar toda la información del curso por el entorno de información inicial, ¿sí? De manera particular en un apartado que se llama Foro Noticias del curso. En Foro Noticias del curso ya hay, van a encontrar ahí todos los materiales, la grabación la vamos a subir ahí y sin embargo la vamos a enviar por correos institucionales, la vamos a enviar por algunos correos personales que tenemos. Bueno, van a encontrar esa información, pero por favor no dejen de revisar el foro noticias del curso. Ahí toda la información del curso la vamos a subir. Bueno, y muchas gracias, Sandra. Creo que seguía Nubia y luego Eiler. Buenas noches para todos. Muy buenas noches, su ¿Me merced, escuchan? bienvenida. Okay. Sí, profe, era para comentar que, bueno, de pronto sí se presentó un poquito, en mi caso, de confusión en el desarrollo de la actividad, de acuerdo a lo que dice la guía, porque pues la guía decía la lectura obligatoria, pero pues como el tema y el organizador gráfico que se debía hacer, pues se iba a estar evidenciando en el foro de acuerdo a lo que mencionara cada tutor. Pero entonces ahí sí, como que en el foro encontré la misma información que decía la guía, entonces, pero no sabía cuál era el tema o cuál era el organizador que solicitar. Entonces sí hay un poquito de confusión en lo que pide la guía y cómo hay que desarrollar la actividad. Entonces sí como tener un poquito más de claridad en lo que desarrolla, en lo que hay que desarrollar, lo que efectúa la guía. Super Nubia, muchas gracias. Su merced, si no hay una indicación de a través de qué organizador gráfico su merced debe entregar el trabajo, escoja el organizador que más le convenga. Para todos, ¿sí? Insisto, repito, si en la apertura del foro yo no anoté un organizador gráfico específico, desde esta orilla lo digo abiertamente, ¿sí? Y a propósito de las inquietudes que los estudiantes han estado manifestando en el foro, la respuesta ha sido, escoge el organizador gráfico que usted considera es el más adecuado para dar respuesta a ese trabajo, ¿sí? Y listo. No sé quién es un organizador gráfico, le vamos a enviar un correíto en donde está un documento en PowerPoint que le explica qué es un organizador gráfico. Le vamos a enviar un documentico, se lo vamos a poner por noticias del foro mañana. Un documentico que le va a indicar cómo presentar el trabajo en un documento de Word, qué elementos de tener en cuenta y cómo pegar el enlace del organizador gráfico. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta eso que su merced señala, porque los próximos trabajos va a ser alrededor de algunas preguntas problematizadoras y trataremos de ser lo más claros posibles al formular la pregunta para que ustedes no tengan dificultades con eso. De todas maneras, cualquier asunto, por el correo interno del curso, por el espacio del foro, con cada uno de sus tutores en un primer momento. Nubia, muchas gracias. Muchas Listo, gracias por ese comentario, Nubia, muy amable. Bueno, Seguimos con Eiler y luego Angie. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Eiler. Bueno, me presento, mi nombre es Eiler Fonseca, de Aracataca, Magdalena. Bueno, profe, he tenido una serie de inconvenientes con lo que es el internet. No he podido abrir la plataforma como es debido. Entonces ahí me estoy apoyando con una compañera, pero no es lo mismo, estando en su casa con el tiempo, para cuadrar las ideas.
esto que estamos haciendo es bueno porque no es copiar lo que diga el compañero, pero uno se nutre de información de los otros compañeros. Entonces estas clases son muy buenas, virtuales, donde uno puede interactuar con los otros compañeros. Estamos. Muy bien, Eiler, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de cómo citar de la mejor manera para evitar malas interpretaciones o interpretaciones que no coinciden de pronto con la realidad a propósito de posibles copias en lo que tú dices de la cita. Eso es fundamental. Sí, señor. Qué bien, muchas gracias, Eiler. Tiene la palabra Angie y cerramos con Adrián. Angie. Gracias, buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, Angie, te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, yo tengo, bueno, primero, felicitarlos por el tema de que los IPA sean en estos horarios, porque casi siempre, y siempre digamos que le he criticado de buena manera a la universidad, de que casi siempre los IPAs los hacen en horarios de la tarde, y pues la mayoría, diría yo que casi que un 80% pues trabaja y solo podemos en el horario de la noche. Entonces, como pues, digamos, resaltarles eso. Segundo, la verdad, pues también al igual que otro compañero por temas laborales, no he podido concentrarme tanto en los trabajos de la universidad, pero yo he estado revisando como el contenido y lo que nos han enviado por WhatsApp y demás, y me surgió una duda, que la verdad he estado pues como quien dice varada por eso y quisiera, pues no sé si de pronto otro compañero también le pase, como que me lo puedas confirmar. Resulta que cuando yo me voy al entorno de donde colaborativo en donde encontramos la información que debemos leer obligatoriamente de acuerdo a la guía, me saca error y no me carga la información. Entonces, ya yo me he intentado 3 días, llevo así intentando a ver a ver si me deja entrar y no me deja, me saca ese error de que se demora mucho en cargar y no, pero sí me deja entrar a otras páginas de internet. Entonces, yo siento que es como error ahí como del archivo. Entonces, yo no sé si es la misma información que nos envían de PDF, es la misma información que tenemos que leer obligatoria y con la cual tenemos que hacer el organizador. Hay un PDF que nos han enviado que dice Manual de Introducción al Pensamiento Crítico y dice que es de la página 85 a la 138, pero es que en lo de Grajales trae otra información porque dice que es de la página 87 a la 95, entonces me preocupa porque no sé entonces, o no sé si me puedan facilitar por algún medio o por el grupo de WhatsApp el que es obligatorio, porque pues realmente ya lo he intentado muchas veces y no me saca error, no me lo deja leer y no he podido hacer el organizador por la misma situación. No sé entonces qué utilizar, mejor dicho, qué material. Angie, eres tú, ¿no? El texto es ese que Sí, señor. tienes. El texto que tienes es ese texto que te enviamos, probablemente ya lo lograste en PDF. Ese es el capítulo 2 del texto de Grajales Negri, que va de la página 80 y algo a la 100 algo, que fue lo que tú nos dijiste, hasta la 138. Ahí está todo el capítulo 2. Para la realización de este trabajo, tan solo son las primeras 10 páginas, de la 85 a la 95. Claro, muy probablemente el capítulo empieza formalmente en la página 87. Entonces, en realidad no son 10 páginas, sino como 8 o 7. El primer trabajo que tú vas a desarrollar ahora, la primera tarea, la haces hasta la página, hasta lo que te comprende la página 95. ¿Sí, Angie? El texto ya está. Ah, ok, profe. O sea que del PDF que nos has podido compartir en WhatsApp dice que empieza a partir de la página 85. O sea, Sí. tengo que hacer desde la 85 hasta la 97, no Exacto. no Sí. hasta la página que termina en 137. Porque la otra parte del documento la vas a desarrollar en la tarea 2. O lo van a desarrollar en la tarea 2. O sea, para la tarea 1 y 2, ¿Uno? el texto de Sí. Grajales es el mismo. Es todo el capítulo 2. Para la tarea 1, hasta la página 95, 97. Y para la tarea 2, el resto del capítulo. Ah, ok, o sea que puedo tomar el que nos has compartido incluso en el foro y simplemente Sí. cojo de la página 85 a la 97 y es la misma información que hay en el entorno de evaluación y que es, perdón, en el entorno donde está la información, los De contenidos aprendizaje. Sí, su merced. de Es aprendizaje. exactamente lo Gracias, mismo. sí, señor. Es Ah, exactamente lo bueno, mismo, muchas Angie. Es el gracias. mismo documento. Lo que pasa es que en el entorno de aprendizaje seguro van a encontrar todo el libro.
Nosotros quisimos enviarles el PDF para facilitarles la tarea porque a veces es muy difícil descargar el documento dependiendo de la conectividad y todo que tengan. Entonces, por eso nosotros les enviamos el capítulo completo, el capítulo 2. Y ese les sirve tanto para la tarea 1 como para la tarea 2. Esa es la lectura. Bueno, muchas gracias por la claridad, porque realmente sí estaba muy confundida, pues no lo había podido abrir. Muchas gracias. Bueno, Andy. De todas maneras, lo vamos a volver a poner ahí por las noticias. Profe, una consulta, disculpe que intervenga. Profe, le escuché a la compañera que ella está en un WhatsApp. Yo no me encuentro en ningún WhatsApp. Yo envié en mi rol de director de curso, envié por correo institucional y por algunos correos personales que logré descargar de la plataforma, una invitación a un WhatsApp para el que quiera sumarse, ¿sí? Esa información también está, si mal no recuerdo, déjeme ver, en el saludo de bienvenida al curso de epistemología, en el foro noticias del curso. Ok. No, en ese saludo no lo coloqué, perdóname. No, no, sí, ahí que lo coloqué. No, sí está, ahí está. Oh. Ahí está. Ustedes entran profe, a no me di foro cuenta. noticias del curso. Yo hice un aporte y eso, pero no me di cuenta, no leí completo. Entran al entorno de información inicial. Dentro del entorno de información inicial hay una pestañita que se llama Foro Noticias del Curso. Dentro del Foro Noticias del Curso hay un asunto que se llama Saludo de bienvenida al curso de epistemología. Eso está el 6 de febrero. En ese mensaje, en ese correo, hay un grupo de WhatsApp para el enlace de un grupo de WhatsApp para el que se quiera sumar a eso. Eso es voluntario, eso no es obligatorio. Sí, profe, ok. Tranquilo, no hay ningún problema. El que se ha sumado ahí, pues yo he estado subiendo ahí tanto la lectura en PDF como qué es un organizador gráfico que hizo el maestro Francisco Javier. Subí un documento en Word a propósito de las cosas a tener en cuenta para subir el trabajo. Y lo he ido refrescando porque cada vez que se suma algún estudiante, ese nuevo estudiante que se suma no tiene la trazabilidad de lo que se ha subido antes. Entonces, por eso lo he enviado varias veces. Incluso ahí envié la invitación a esta webconferencia de hoy también. Ahí lo puse. ¿Sí? Entonces, la invitación es para que se sumen. Es una invitación. Listo, profe, listo. Correcto. Entonces, sí, ya bienvenido, Ernesto. Bueno, listo. Última palabra que nos pasamos, ya son las 7:33. La última palabra creo que seguía Angie y cortamos allí. Cortamos ahí. Cualquier otra inquietud las seguiremos resolviendo en los IPAs la semana entrante. Yo ya hablé, profe, muchas gracias. Su merced ya habló. Perdóneme. Entonces, quien seguía era Adrián, discúlpeme. Adrián. Y a José, en el transcurso de la sesión, le daremos la palabra por ahora, porque si no nos quedamos con esto y no avanzamos en los otros puntos. Adrián tiene la palabra. Ok, buenas noches. Ahí esta primera intervención. Buenas noches, compañeros, profesor, ¿me escuchan? Muy bien, perfecto. Ok. Profe, tengo una duda frente al trabajo. Yo ya realicé una infografía frente al tema pues, de la epistemología. Hay 3 preguntas. La duda mía radica básicamente en la segunda pregunta. ¿Qué tipos de problemas trata la epistemología? Yo hice 4, sí, perdón. Yo hice de unas respuestas muy puntuales. Y la pregunta mía es sobre qué tipos de problemas trata la epistemología. Esos temas hay que expandirlos en la infografía o, ejemplo, problemas lógicos y darle una definición, o solamente con esa respuesta cerrada vale. Es que estoy como, Adrián, he visto como que, aló. Permíteme, te respondo ahí. Sí. Eso sí ya depende de cada tutor, porque es un aspecto que ya cada tutor entra a calificar ahí, porque precisamente la guía es la que permite que el tutor tenga libertad en esa definición de la actividad del curso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, les estoy pidiendo que no solo nombren, yo les estoy pidiendo que también definan. Entonces, si estás conmigo, yo te recomiendo de una vez ir pensando que esos temas. Exacto. Pero una definición corta, precisamente, porque es una infografía. Es decir, no penses que necesitas más de una línea por cada problema y por cada característica.
si estás en mis grupos, ¿cierto? Porque mis preguntas eran, ¿qué trata la epistemología, ¿cierto? ¿Cuáles son los problemas de la epistemología y las características del conocimiento científico? Si estás en mis grupos, pensá que es bueno acompañar los problemas y las características de una definición. No solo mencionarlas, sino añadirles una línea, con una línea que le dé de definición a cada uno está más que bien. ¿Listo? Listo, no, esa es la pregunta, pues yo aquí tengo 3, yo en el foro estoy viendo Andrés Camilo Vargas. Ese soy yo. Ok, listo, profe, sí, aquí estoy leyéndolas. Entonces ya, perfecto, quedó aclarada mi duda, entonces le doy una línea, pues. A propósito de eso, yo quisiera anotar un par de cositas más, Adrián, en relación con, Sí, con el comentario que te hace el maestro Andrés Camilo. No solamente dar la linecita, como te lo plantea el maestro Andrés, sino, y esto es muy importante también al lado de eso, subraya, explicitar a través de las normas APA la página del libro en donde tú sacaste esa información. Grajales Negri, página 87. ¿Sí? Así con cada referencia. Ese es el mayor comentario que yo le he hecho a los estudiantes en donde yo soy tutor. ¿Por qué? Porque todos van a tener casi que el mismo trabajo, porque hicieron la misma lectura, las mismas 10 páginas, y lo que nosotros necesitamos es que ustedes, para evitar asuntos, malas interpretaciones o falsas interpretaciones que se pueden dar a propósito de una copia, usted cite la página del libro, que eso es página 87 del texto de Grajales Negri, de acuerdo con las normas APA. Si usted lo pone de esa manera, no va a tener ninguna mala interpretación de este lado en una posible copia, que es de lo que quiere hablarnos ahora el maestro Andrés Camilo. ¿Sí? Listo, perfecto. No, para que lo tengas en cuenta. Profe, no muchas importa gracias. Que sea un organizador gráfico, porque varios organizan, colocan, hacen un árbol de problemas, pero no citan ninguna de las referencias. Es necesario citarlo con la página del texto donde se sacó. Y el texto obligatorio es el texto de Grajales Negri, porque muchos han descargado eso en una página web, le dan problemas de la epistemología y les da de una vez un organizador gráfico y eso es lo que presentan. Pues sí, qué bien que hizo eso, pero por favor cite el texto que lo dice la guía, es de carácter obligatorio. ¿Sí? Es un problema que yo también me he encontrado y yo no tengo problema con que complementen las preguntas que yo les hice con otras fuentes, pero piensen que si la guía dice hay que responder desde esta lectura obligatoria, se tiene que evidenciar esa lectura. Lo que le quiera añadir es un extra, pero lo primero es que si la guía dice se tiene que notar que el estudiante leyó este documento, nosotros tenemos que poder evidenciar la lectura de ese documento en el trabajo. Si yo como tutor no puedo ver eso, ¿sí? Yo lo que les he escrito a modo de realimentación es, por ejemplo, está muy bien complementar las preguntas con otras fuentes, pero me tiene que hablar de la resolución de estas preguntas en el texto requerido. Entonces eso ténganlo muy en cuenta. ¿Sí? Pueden complementar, pueden leer demás, claro que sí, pueden poner como ese esfuerzo extra, claro que sí. Pero recuerden que también es importante dar cuenta de las lecturas obligatorias. Súper. Listo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Adrián, por la inquietud. Qué pena, no alcanzamos a dar más palabras por ahora, pues por la agenda que tenemos. Mis excusas a propósito de no nos presentamos, no le di la oportunidad al maestro Andrés Camilo de presentarse, me disculpo por esa situación, ¿sí? De entrada, nada, pues tenemos, incluso me salté otra cosa en la agenda, una propuesta que nos tiene el maestro Andrés que es genial y yo sí quisiera que pasáramos a ella porque es muy chévere. Muy chévere. Yo le voy a pedir a maestro Andrés que lo haga ahorita, que nos introduzca al propósito de eso. Es un material audiovisual. De pronto lo pasamos, no sé si desde el mismo dispositivo, maestro Andrés, o si lo ponemos el enlace para que cada uno desde su dispositivo lo vea, lo escuche y luego volvemos sobre eso. No sé cómo su merced lo maneje. A ver cómo nos funciona, pero esa entrada antes de su presentación me parece que es genial para hablar de epistemología. Yo creo que si tenés el enlace por ahí de pronto bacano que lo compartas con el audio. Y compartimos el enlace para que los que no lo puedan ver muy bien. De pronto si tienen
la conectividad bajita no lo van a ver muy bien, pero les enviamos también el enlace por el chat para que lo vean ya en tiempo. Entonces hagámoslo de esa manera. Voy a entrar aquí y tú me lo enviaste esta mañana cuando estábamos conversando sobre esto por el ¿qué? Dame un segundo. Skype. Por el Skype. Ya lo estoy copiando acá desde el Skype. Bueno, les cuento mientras tanto, este es un grupo de humor argentino, ¿sí? Que se llama Lelutier. Y tienen un humor pues bastante bien elaborado, muy fino. Y les trajimos pues como esta cancioncita a propósito del curso. Ellos que tienen unos montajes musicales muy impresionantes por lo demás. Director, aquí le voy a compartir el link en el chat y se los dejo de una vez para los que no tengan como muy buen internet y pues lo puedan ver después con mejor tiempo y mejor resolución. Ahí está en el chat, director. Bien, chévere. Yo ya lo tengo acá, incluso ya lo tengo acá en la posibilidad de pasarlo. Solo lo que debo hacer es compartir pantalla y algo de micrófono debo hacer. Andrés Camilo, no recuerdo. Ahí está la opción de compartir con audio. Compartir, espera, compartir contenido, incluir sonido del equipo. Ah, chévere. Listo, entonces vamos a probarlo de la manera como tú lo señalas. Creo que ya está aquí. Acá solamente debo dar acá, me imagino, pantalla. Incluir sonido. Contenido de cámara, PowerPoint, no hay anteriores. Pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si se ve la pantalla compartida? Sí, señor. ¿Se ve? Súper. Entonces vamos a pasar este documentico. Esto es a manera de, para iniciar o para continuar más bien ya por el momento en que nos encontremos, para continuar con este espacio académico, con esta primera webconferencia. Lo voy a poner y lo devuelvo solamente para saber si se está escuchando. Buena Ramírez. Yo creo que la Sí, resistencia ahí se está oyendo, de director. este hombre tiene que ver con Listo. esta Lo voy a volver. tesis. Otra vez Novena Ramírez. Yo creo que la resistencia al análisis de este hombre tiene que ver con esta tesis sobre Mastro Piero que le han encargado. Me traje unos libros sobre Mastro Piero para ver si encuentro alguna pista. Por ejemplo, Cultura es todo, incluso Mastro Piero. Capítulo 5, Mastro Piero y la epistemología. La epistemología, como todos saben, es la rama de la filosofía que estudia el método científico. Cierta vez le encargaron a Mastro Piero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Mastro Piero aceptó, pero por un equívoco su obra tuvo más repercusión que la esperada. Le habían encargado una obra para la Sorbona y Mastro Piero entendió para las hormonas. Y en vez de una obertura académica, compuso una cumbia. Una cumbia en la que incluyó algunos nombres de filósofos y epistemólogos que le habían suministrado con el encargo. Luego de la sorpresa inicial del calificado auditorio, Mastro Piero fue reputado de inculto y de ese modo fue reputado por todos. Este error de Mastro Piero le cerró las puertas de los círculos filosóficos, pero le abrió un enorme prestigio en las bailantas. Sobre todo porque esa cumbia, Dilema de Amor, se convirtió en el gran éxito del popular grupo Los Brillantes. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. Y el deseo fulminante los atrapó.
y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme qué excitante, de filosofía. qué interesante. De inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. La, 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 la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, invito los dos, la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología Y entonces hicieron la epistemología. del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo, de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marquis, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, yo nombro como a 12 con cualquiera que conoce, hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no conseguía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía, se lo epistemologaba. Le dije que se fuera el pensamiento formalista, atacaba el idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad, epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos has revelado otra realidad, nos has señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar esta vida vacía, vamos todos a estudiar epistemología. No se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete ya! Súper. Aquí en mi casa disfrutamos mucho ese documento, no sé si lo escucharon, pero Maestro Andrés Camilo, muy buena la propuesta, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, súper chévere. Bueno, ¿se escuchó? ¿Se escuchó bien? Maestro Andrés. Sí, señor. No, genial. Bueno, como se dan cuenta, este es un asunto bastante serio, entonces vamos a continuar. Maestro Andrés, tiene la palabra para presentarse y todo, hermano, qué pena, yo no lo presenté ni nada, discúlpeme. Y luego sí lo escuchamos, maestro. Tienes el micrófono cerrado, tienes el micrófono apagado. Bueno, mucho gusto. Quienes están asignados a mi grupo ya me conocerán. Los que no, soy Andrés Camilo Vargas, tutor de aquí de la UNAD. Este semestre lo acompaño en el curso de epistemología. Soy licenciado en filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en estética de la Universidad Nacional, que es otra rama de la filosofía. Y bueno, yo les quiero hablar sobre todo pues, de un problema con el que me he encontrado frecuentemente, y es muy común
para las personas que no están en carreras propiamente de humanidades, porque en humanidades, pues, bien que mal lo acostumbran a uno a citar y usar normas APA, pero es muy común que otras carreras o inclusive de las mismas humanidades, que no lo hagan o no lo hagan bien, ¿cierto? Vamos a hablar hoy, pues, brevemente, esto va a ser una charla breve sobre lo que es el plagio, ¿sí? Y cómo evitarlo. Quienes estén conmigo ya habrán recibido un correo que se llama sobre la escritura de los trabajos, ¿sí? En el cual les hablo pues de este tema y de la importancia de citar. Y hoy también pues la idea es como compartirles algo del material al respecto, que después les dejaremos en el foro de noticias del curso, ¿sí? Ahí ya podrán entrar a ver el material que les vamos a mostrar hoy, una parte, ¿sí? Porque lo que es norma Zapa no lo trataremos mucho hoy, es decir, no es que hoy vayamos a ver cómo citar y cómo referenciar, sino la importancia de hacerlo, ¿sí? Más adelante yo estaré realizando un CIPAS de escritura académica, al cual los estaremos invitando pues Eusebio y John. Ese CIPAS sí va a estar dedicado a la escritura académica, tanto a aspectos de redacción como de citas y referencias de normas APA. Entonces a ese les mandaremos la invitación más adelante. Por hoy, director, le voy a pedir el favor, como yo no tengo el permiso aquí para compartir, para ver si usted puede compartir pantalla en el documento que le compartí esta mañana, el que se llama el plagio. De acuerdo, pero desde aquí te puedo dar permiso para compartir o no puedo. No sabría cómo activarlo ahora. Agregar fondos, escribir. Nada, hagámoslo como tú sugieres entonces y luego exploramos ese asunto. Igual. Entonces me dices, desde el Skype, maestro, tú me enviaste ahí, sí, el documento. Titulado El plagio. El plagio, ok, aquí lo tengo, ya permíteme un momentico, ya lo descargo acá. Ya lo estoy abriendo, permíteme. Todo esto se lo podemos ir colocando también a los estudiantes. Mañana se lo subimos ahí para noticias del foro, para que tengan la presentación. Claro. El plagio, César Ibarra, dame un segundo, lo descargo. Y vamos de una vez a la página 6. Sí, el documento que estamos viendo, como leía el director Eusebio, es del tutor César Ibarra, fue elaborado por el tutor César Ibarra el año pasado. ¿La pantalla ya se está viendo compartida? Perdóname, te interrumpo. Todavía. Ya un momentico. No, ya señor. Ok, deme un segundo, por favor. Plagio. Ya lo abro desde aquí. Ya comparto la pantalla, por favor. Permítanme. Listo. Creo que ya está compartida la pantalla, maestro Andrés. Me voy a la página 6, diapositiva 6, ¿me decías? Sí, vamos a la página 6 de una vez. Bueno, entonces les cuento, ¿qué es el plagio? Básicamente el plagio consiste en la reproducción total o parcial de una obra que no es de escritura propia o de una obra propia que está publicada anteriormente. Ya vamos a ver ese caso de plagio. Pero básicamente, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que absolutamente cada vez que ustedes traigan el texto de otro autor para dar sus propias respuestas, para escribir sus propios textos, para responder, para crear las infografías, para cualquier actividad académica, ustedes tienen que reconocer este fragmento no es de escritura mía, este fragmento es de otro autor y le tienen que dar al lector la posibilidad de ver dónde está esa información. En eso consisten las citas. Es decir, ese reconocimiento que ustedes hacen para decir, este fragmento no fue escrito, no fue escrito por mí, este fragmento es escrito por otro autor, es la cita. Entonces, manejar la cita es muy importante porque ahí es cuando ustedes reconocen la autoría de otra persona sobre ese segmento que está escrito en su texto. Es decir, yo, en palabras mías,
puedo decir lo que quiera sobre el documento, ¿sí? Si yo me leí el documento y después me siento a responder en mi propia voz, en mis propias palabras, en mi propio discurso, yo no tengo la necesidad de citar. Pero en el momento en el que yo tomo un fragmento del texto o estoy escribiendo una idea que no es palabra por palabra igual a lo que está en el texto, pero que es exactamente la misma idea que está escrita en el texto, yo tengo que usar las citas y tengo que reconocer eso no es mío, porque eso consiste inclusive en un delito a la propiedad intelectual. Para evitarse, ¿sí?, esos inconvenientes, hay que citar. Entonces vamos a ver qué es un tipo de plagio, qué tipos de plagios hay, pues qué tipos de plagios hay. Ya saben, citar es como se evitan esto. Y luego haremos otra segunda anotación, porque tampoco está bien que escriban un trabajo puramente de citas, ¿sí? Pero ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, hay más de un tipo de plagio, porque ustedes pueden o copiar el texto entero, por ejemplo, ¿sí?, simplemente coger 3 páginas del texto, de otro autor, de un artículo, de un trabajo de otro compañero, ¿sí?, pegan esas 2 páginas completas y así entregan el trabajo. Eso consiste en eso consiste un plagio completo, ¿sí? También está el plagio basado en las fuentes. Eso quiere decir que ustedes alteran fuentes para beneficiar su escrito. Pónganse a pensar, por ejemplo, en casos, qué sé yo, ustedes están defendiendo el consumo de azúcar, por ejemplo, y van a manipular los resultados de una información, de una investigación, y van a decir, esta investigación dio positivo para el consumo de tantos gramos de azúcar al día, cuando no, cuando en realidad no, cuando en realidad habían dicho que había que consumir menos azúcar, por ejemplo, ¿sí? Eso también es bien grave. Está también, ¿sí?, el plagio directo. Entonces ahí, por favor, director, nos vamos a la página 9, por favor. Página 9. Un comentario antes de lo que anotabas. Si me lo permites, maestro Andrés Camilo, no solamente un autor del texto como Grajales Negri, debo citarlo. Si yo acudo al trabajo de un compañero, de una compañera, también debo citarlo. Si yo acudo a la palabra del tutor, del maestro, de la maestra que me está acompañando en el proceso de formación, también debo citarlo. Lo que anotaba ahora el maestro Andrés Camilo, si yo lo puse en mis palabras, pero es una idea, ponerlo en mis palabras es lo que conocemos algunos como paráfrasis. Yo lo he puesto en mis palabras, hice el resumen en mis propias palabras, pero como lo anotaba el maestro Andrés Camilo, es a partir de la idea de otro, yo debo citar a ese otro, así está en mis palabras. Debo citarlo, ¿sí? Y debo citarlo, insisto también desde esta orilla, con la página en donde yo leí eso que estoy parafraseando. Eso además, lo dice la guía de actividades, es penalizado por la UNAD como una falta grave. Y un trabajo que tiene una copia parcial, así sean 2 líneas, se entiende como copia parcial, o una copia total, el tutor a cargo, por favor, ese de arriba atrás, el tutor a cargo está en la posibilidad de poner 0 en ese trabajo, 0, esa es la calificación, 0. Así, una copia parcial, les voy a pedir un favor, es que escucho un ruido que me interfiere. ¿Me ayudan a mirar de quién? Bueno. Una copia parcial pueden ser 2 líneas y una copia total o parcial se entiende como intento de copia, de plagio, y se califica con 0, de acuerdo con el reglamento estudiantil. Era eso, maestro Andrés Camilo, a propósito de lo que mencionabas ahorita. Recuerden que según el reglamento estudiantil, los trabajos considerados plagio quedan en 0 y no tienen opción de recuperación, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. Y eso lo pueden revisar en el reglamento de la misma universidad, el reglamento estudiantil de la misma universidad. Ahora bien, plagio directo. ¿Qué es el plagio directo? Es que yo no cité el autor porque es que yo escribí todo el párrafo, pero solamente cuando puedan ver el documento van a leer bien el ejemplo.
yo escribí todo el párrafo, pero yo solamente incluí 2 líneas de lo que decía otro autor en un artículo. Entonces, ¿yo para qué lo iba a citar? Hay que citarlo. Así sea solamente una línea, hay que citarlo. El que se haya una oración que contenga una idea al respecto, la tienen que citar. Listo, no es como que, ay no, entonces como es solamente una oración, no lo voy a citar. O en el caso que se sigue, por ejemplo, director, vamos a la próxima página, por favor. La siguiente 10. Ok. A la 11, por favor. A la 11. O como es el caso del parafraseo. Ah, no, es que yo no le puse citas porque yo puse eso en mis propios términos. A ver, si usted puso en sus propias palabras, pero usted básicamente lo que hizo fue usar sinónimos de la oración que estaba ahí escrita, pues usted hizo plagio, ¿sí? Es decir, si usted simplemente cambió las palabras con las que estaba escrita exactamente la misma idea por ese autor, ustedes deben citar, ¿sí? Hay un modo para citar el parafraseo también. Entonces, no es como que, ah, no, entonces es que es muy poquito lo que yo saqué del texto, entonces no lo voy a citar. No, tienen que citar. Y lo otro es, no, es que yo cambié un poquito las palabras con las que estaba escrito, cambié un par de artículos, de preposiciones, cambié el orden de la oración, pero sigue diciendo lo mismo. Tienen que citar, ¿sí? Esos casos se deben citar. Tengan en cuenta, para la estructura de lo que es la universidad, que cuando ustedes envían los trabajos por el entorno de evaluación, automáticamente Turnitin nos va a decir a los tutores, este fragmento del texto se encuentra en tal página de internet. Este fragmento del texto se encuentra en el libro de Grajales y Negri. Este fragmento del texto se encuentra en tal artículo en Cielo, por ejemplo, ¿sí? O en tal trabajo de tal estudiante de tal semestre con tal tutor. Porque nos ha Otro pasado. estudiante lo presentó, sí, exacto, nos aparecen trabajos de años anteriores, de semestres anteriores, los contrasta también con todos los trabajos que ustedes están entregando este semestre. Entonces, por ejemplo, a mí algunas me ocurrió en otro curso, sí, que 2 estudiantes asignados a 2 tutores diferentes presentaron el mismo trabajo. Entonces, claro, entre el tutor y yo, pues entre el otro tutor y yo nos contactamos y fue como que, bueno, ahora cada uno tiene que entregar un trabajo individual o pues terminan perdiendo los dos, ¿cierto? Porque no sabemos quién lo hizo primero y ninguno de los dos quiere decir quién lo hizo primero. Entonces, pues hacen un trabajo nuevo cada uno y tal. Tengan en cuenta que Turnitin también compara los trabajos que ustedes envían este mismo semestre. Listo. Pero cuando ustedes citan, Turnitin no reconoce ese fragmento de texto como un plagio. Turnitin lo reconoce como que ustedes están dándole la autoría a otra persona. Es decir, cuando ustedes citan, el porcentaje de plagio en Turnitin no les va a subir. Cuando ustedes usan las comillas, los paréntesis y la información del paréntesis de modo adecuado, Turnitin automáticamente reconoce eso como una cita y no les va a poner problema por eso. ¿Listo? Ahora bien, recuerden, uno tiene que citar sin importar la extensión, no importa si son 2 líneas o un párrafo entero, hay que citar y hay que citar siempre que las ideas sigan siendo las mismas. Van a haber otros casos más específicos en el documento, pues ya cuando lo tengan, cuando se los enviemos. Pero el otro caso es plagiarse a uno mismo. Es decir, usted presentó un trabajo hace 3 semestres, ¿sí? Y este semestre me va a entregar 2 párrafos o una página de ese mismo trabajo que usted ya había hecho. Turnitin me va a decir, ese trabajo es un plagio. Eso es un plagio. Eso ya fue entregado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cuando uno va a citar cosas que ya escribió antes, de nuevo, debe utilizar el formato, las comillas, el paréntesis, porque lo importante es dejarle claro al lector dónde encontrar esa información que yo estoy dando. Entonces, si ustedes utilizar texto que escribieron previamente, también debe ir citado. Última anotación al respecto. Cuando ustedes envían un trabajo, sí, porque también me pasó también en semestres anteriores que tenía este tipo de charlas, entonces los estudiantes decían, no, listo. Entonces, para yo no tener problema, lo que voy a hacer es que le voy a citar todo lo que copié. Y todo lo que copió es que todo eran citas. Es decir, si tienen que hacer un escrito y solo responden en citas, piensen en los criterios de evaluación.
Si el criterio de evaluación dice se evidencia la lectura, está bien, porque yo viendo el material copiado puedo saber que usted leyó. Pero si el criterio de evaluación me va a pedir que se evidencie la comprensión del texto, la comprensión o la apropiación de los conceptos del curso, a mí una reunión de citas no me dice nada. Básicamente, quiero que tengan en cuenta, la cita es un recurso de escritura, no un modo de ahorrarse escritura. Lo mejor que pueden hacer con estos trabajos, y si tienen dificultades con la escritura, es empezar a escribirlos de modo temprano y pedirle al tutor una realimentación a tiempo para que ustedes puedan volver sobre el texto y escribirlo mejor. Y si tienen dificultades con la escritura, también contacten al tutor. Pero a mí, por ejemplo, a duras penas, pues me pasa o me gana un trabajo que sea simplemente una reunión de citas, porque es un trabajo que a mí como tutor no me muestra que el estudiante sí comprendió eso que estaba en el texto. Lo único que me muestra una reunión de citas es que el estudiante copió un montón de información de otras fuentes. Me muestra una búsqueda documental, lo mucho, pero no me muestra que el estudiante sea capaz de transmitir y hablar de esos conceptos en sus propios términos como si ya se hubiera adueñado de ellos. Entonces, la recomendación es, si tienen dificultades con la escritura, contacten al tutor, ¿sí? Y usen las citas siempre, siempre, siempre que traigan material de otros textos. En el mensaje que les vamos a dejar en el foro de información inicial, les voy a dejar también unas guías frente a las normas APA, que es un material también de la universidad. Y bueno, si tienen también problemas con las normas APA, yo les recomiendo de nuevo, contacten al tutor para que el tutor les envíe más material, tutoriales, ayuda al respecto. Hay páginas web que también pueden ser muy útiles. Entonces, tengan muy en cuenta eso para que no vayan a cometer un plagio ni siquiera por mala intención, para que no cometan plagio pues como por ese error de no haber citado el material, de no usar las comillas de modo correcto y así. Eso era todo, director. Bien, súper, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Camilo, por la propuesta. Voy a dejar de compartir la pantalla por ahora. Antes de pasar a que conversemos sobre asuntos de epistemología, yo quisiera darle la palabra a los estudiantes en relación con lo que tú acabas de exponernos, Andrés Camilo, para conocer sus preguntas, sus opiniones al respecto, qué lectura tienen de esto que nos acaba de exponer el maestro Andrés Camilo. Si las hay, recojamos aunque sea unas 3 opiniones, sería súper. Y luego continuamos, ¿sí? Entonces, veamos si hay manos levantadas. Creo que Guillermo, Julio. Por ahora, Guillermo. Lo posible de 2 minuticos, 3 máximo. Guillermo, tienes la palabra. Y luego Julio. Guillermo, ¿tienes la mano levantada para opinar a propósito de lo que nos expone el maestro Andrés Camilo sobre plagio? ¿Sí me escuchan? Sí, ahí se escucha muy bien. Ah, listo. Es que estoy con audífono. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Pues respecto al plagio, y pues a mí me tocó lo que se llama lo que es la actitud científica. Dentro de uno de los puntos hablaban de eso, de que uno tiene que ser consciente de dar las afirmaciones correctas, de que uno puede hacer plagio, de que uno tiene que darle reconocimiento a las personas que tienen Todo tiempo en emprender. Guillermo, lo perdimos, no se está oyendo en este momento. No se lo oye en este momento, Guillermo. ¿Escuchan? Se oye cortado. Se oye como cortado, Guillermo, por favor. Ahí ya, mejor. Sí, dale a ver si te podemos seguir. Listo, entonces estaba hablando que a mí me correspondió el tema de la actitud científica, ¿sí? Entonces, uno de los puntos de la ética de la ciencia habla sobre eso, sobre darle el reconocimiento a las personas que
que han investigado, que anteceden un conocimiento de nosotros, y pues también una de las partes de la ética es no evitar los plagios y siempre manejar las citas de autor, o sea, siempre darle a cada quien su trabajo. Entonces me parece interesante, y pues ya empieza uno como a encaminarse más hacia esto de la epistemología, pues ya con un ejemplo más claro, por ejemplo, el plagio, respecto a lo que es la ética de la ciencia. Sería eso. Muchas gracias, Guillermo. Sí, tiene que ver con eso, con el respeto por la palabra, por la producción académica, por la producción intelectual, por los contenidos, por la creación del otro. No quiere decir que no usemos lo que otro hace. Lo que nos quiere decir las normas APA a las que acude el maestro Andrés Camilo para hacer esta presentación es que reconozcamos el trabajo que el otro hizo y lo reconozcamos a través de la mejor manera de citar. ¿Sí? Es el reconocimiento del trabajo del otro. Eso que está ahí no es mío, es del otro. Reconozcamos que es de otro, que yo lo usé para hacer mi trabajo. Y eso es una apuesta ética, por supuesto. Guillermo, muchas gracias por esa aclaración. Julio, tienes la mano levantada. Buenas noches a todos. ¿Cómo me escuchan ahí? Se escucha claro y distinto. Se escucha muy bien, Julio. Profesor, muchas gracias ahí por la dedicación en el inicio de este curso. Digamos que el tema que yo aporto con respecto al tema, a lo que mencionaba el profesor, el plagio, es que uno está en esa etapa de aprendizaje. Creo que uno está en una línea muy delgada de pasar a algo de la autoría propia a plagio. Entonces, digamos que una de las técnicas que yo he utilizado en otras materias y a través de lo que llevo estudiando es en la web. Uno consigue unas aplicaciones que le permiten a uno diferenciar entre una cita y una referencia. Entonces, digamos que poner en práctica también esos recursos para uno evitar entrar en trabajo a última hora, no reciba la retroalimentación pertinente por el tutor y universidad por haber sufrido un plagio por un trabajo que o sacó de una... palabra, Julio, discúlpame, te interrumpo. La última palabra se te fue. Hubo una interferencia. Por favor, si nos puedes repetir las últimas. Ok, digo yo que creo que uno se confía a veces entregando los trabajos a última hora, y si uno no hace de pronto las validaciones en la web con respecto a las citas o a las referencias que uno hace en los trabajos, y si uno entrega y no alcanza a tener la realimentación del tutor o del profesor, pues termina hasta uno emproblemado con la universidad por el tema del plagio. Pues, hay unas herramientas en la web que le orientan a uno de cómo citar correctamente, porque pues, no solamente citar por citar, sino hacerlo de manera correcta. Ese es el aporte, tutor. Muchas gracias, Julio. A propósito de esas herramientas, nosotros vamos a subirles las normas APA 7 sobre las que la universidad trabaja o tiene en cuenta para la formulación de los trabajos escritos y de todo tipo de trabajo, ¿sí? Nosotros vamos a compartir con ustedes por el entorno de noticias del curso, junto con esa grabación en el día de mañana, espero, en el transcurso del día, porque mientras descargamos la grabación y todo y armamos el paquetico, en el transcurso del día les enviaremos esas normas APA, a propósito de lo que tú señalas, Julio, las normas APA 7 contempladas por la universidad. Y no solamente les va a servir para este tipo de trabajo, sino para todos los trabajos en la universidad, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta a manera de herramienta, como tú lo señalas, Julio, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a una persona más y seguimos con el otro asunto que tenemos para hoy. Angie, tú creo que estabas levantando la mano. Angie Johanna. Sí, sí, señor. Bueno, pues yo también quisiera dar un aporte sobre el tema del plagio y hablo pues desde mi rol como estudiante. Y es que, bueno,
¿qué pasa? En muchas ocasiones, materias como esta, por ejemplo, en donde para mí, hablo a modo personal, no ha sido muy fácil la comprensión de las terminologías, ¿sí? Entonces yo empiezo a leer el texto y, no, la epistemología son las condiciones de producción y del conocimiento científico, y yo quedo como, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Para mí no es de tan fácil comprensión. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo plasmo esas palabras de una manera que se vea que sí es mi concepto? Pues honestamente, por más de que intente, no puedo. Entonces uno resulta muchas veces pues tomando ese texto y colocándolo, sí, plasmándolo en los trabajos o en lo que vayamos a hacer. No solo me ha pasado con esto, me ha pasado incluso con otras materias en donde lo invitan a uno a que uno mismo lea e interprete y pues coloque lo que uno entiende, pero en muchas ocasiones, por más de que uno como que lee los textos, no entiende uno cómo decirlo con sus propias palabras, pero que también se vea, se entienda y se vea profesional, porque pues, yo puedo colocar, no, la epistemología del conocimiento científico, o sea, estoy así como hablando a grosso modo, y ¿qué me van a decir como docentes? Eso no es un concepto, ¿sí? O sea, y me ha pasado muchas veces porque cuando lo trato de hacer, y no sé si a mis compañeros les ha pasado, con mis propias palabras, no queda como de un estudiante, porque así me lo han dicho muchos tutores. Entonces, uno que resulta haciendo, apoyándose de este tipo de textos y citando la gran mayoría de los trabajos. Como dicen ustedes, uno cambia una que otra palabra. Entonces, muy buena la invitación que nos hacen como estudiantes a que tengamos en cuenta la citación. Obviamente, yo hablo desde mi punto de vista, me apoyo muchísimo en esto porque hay temas que honestamente no logro comprender por más de que lea y vuelva y lea. Entonces, a veces también es como una invitación a ustedes como tutores, cómo hacer para que nosotros, como estudiantes, estos contenidos que son como tan técnicos, los podamos comprender mejor y dejemos de utilizar tanto la citación, porque si bien es cierto, yo me diría como profesor o como docente, bueno, ¿por qué citan tanto? ¿Por qué solo copian y pegan? Entonces, sí, yo hablo desde mi punto de vista. Mira, yo siempre trato de leer y de analizar los trabajos a conciencia, pero muchas veces por más de que yo lo trate, como que no comprendo, y a veces hasta me toca ir a escuchar videos, y a veces yo soy de las personas que aprende más como didácticamente, ¿sí? Entonces, es como también hacerles esa invitación de, bueno, ¿cómo puedo hacer como para que comprendan un poco más? Sí, porque es mucha terminología. Entonces, yo nunca había escuchado epistemología, es la primera vez que lo escucho. Para mí es nuevo, no ha sido fácil la comprensión, he tratado pues de ver muchas cosas, pero cuando leo un texto me confunde el otro y yo digo, ¿cómo plasmo esto? Que se vea que sí estoy haciendo mi trabajo, que el tutor vea que sí me estoy esforzando por entender y no solo copy-paste. Entonces es como que también hacerles esa pequeña invitación de cómo hacer que este tipo de temas un poco complejitos de entender, porque es mucho tecnicismo, lo podamos entender personas que, como dice el tutor Andrés, nunca habíamos hablado o hemos conocido este tipo de materias. Muchas gracias. Super, Listo, Angie, Angie. muchas gracias. Creo A que mí me Andrés, gustaría- ¿quieres hacer algún aporte a propósito de eso? Sí. Hay una cosa que, claro, pues los tutores estamos buscando también pues como formas todo el tiempo de intentar darles llegar también esos contenidos, ¿cierto? Porque le dan contenidos académicos, ¿sí? Es decir, no estamos haciendo propiamente aquí reflexiones epistemológicas, es decir, estamos viendo académicamente lo que es la epistemología, pero nosotros aquí no estamos haciendo una investigación que define el futuro de la ciencia, es a lo que me refiero. Entonces, hay una cosita a tener en cuenta y es que estamos estudiando un tema que es eminentemente filosófico y ahí sí, hay que leer, hay que meterle garra, pero para eso también estamos los tutores. Entonces, muchas veces, ¿cierto? Pues porque un motor de fondo que no me deja oír bien, no me deja hablar bien. Tenga el motor de fondo, por favor, cierra el micrófono. Andrés, discúlpame, voy a mirar, creo que es Juliana, me parece que tiene un micrófono. Hay alguien que está como Juliana. No, que tiene una moto, pero que es cilindraje. Anda en bombas. Grande. Grande. Qué pena, Andrés, dale. Voy a dejar mi micrófono abierto para ver si desde aquí puedo silenciar aquí corresponde. Dale, Andrés, qué pena. Entonces, claro, ¿cuál sería también un consejo mío? Hacerle esas dudas también al tutor de manera puntual. Es decir, no decirle tampoco al tutor como tutor, no entiendo nada, sino que de repente, tutor, me leí las páginas señaladas en el libro
y no entiendo la página tal y la página tal. Hablan de esto y no entiendo qué quieren decir con esta expresión o con esta expresión. Es decir, apóyense también en los tutores para los contenidos, no nos usen solamente para revisar los trabajos. Porque claro, cuando yo doy realimentaciones, yo procuro dar una realimentación para que el trabajo quede en 5. Es decir, ustedes me envían a mí un trabajo y el análisis que yo hago es qué le falta a este trabajo para sacar la mejor nota que pueda, ¿cierto? Pero cuando ustedes me preguntan por el contenido es muy diferente. Entonces también se pueden apoyar en los tutores para eso, bien sea por correo, por el foro, en los horarios de atención. Utilicen los horarios de atención. Recuerden que en los horarios de atención que los tutores tenemos dispuestos, ustedes simplemente nos hablan por Teams o por Skype, ¿cierto? Ya que estamos como en la transición entre las dos plataformas, no hablan por Teams y por Skype, y nosotros ahí mismo, dentro de ese mismo horario, les vamos a contestar. Si no, a mí, por ejemplo, no me molesta que me escriban a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, porque yo ya en mi próximo día laboral, en mi próxima jornada laboral, a primera hora les voy a estar respondiendo. Entonces, también apóyense mucho en los tutores, no solo para las realimentaciones de los trabajos, sino también para la comprensión del contenido. ¿Sí? También es una invitación. Y a estar muy pendiente también de todos estos eventos que se desarrollan pues como de la red del curso y demás, como lo son los IPAs, las webconferencias, estar pendiente del material que les vamos compartiendo. Y, de nuevo, fundamental que se apoyen en los tutores. Recuerden que nosotros estamos aquí para ustedes. Ustedes son la razón de ser, ¿sí? Nuestra en el curso. Entonces, siempre que tengan dudas sobre el contenido, sobre el proceder de las actividades de las tareas, sobre lo que sea, ¿sí? La plataforma, además, pueden contar con nosotros. Háganlo. Sí, al lado de lo que plantea el maestro Andrés Camilo, una cosita más. De manera textual, si yo no entiendo, trate de sacar la idea principal de lo que estoy leyendo y colóquelo de manera textual con la cita. Como no lo entiendo, párrafo seguido o líneas seguidas, pregunte. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice epistemología? No lo entiendo, aunque dice que la epistemología es la producción de conocimiento científico. Epistemología es eso. Epistemología es la producción de conocimiento científico, no es cualquier conocimiento. Pero, ¿qué es el conocimiento científico? Pues traduzca eso en preguntas. Tradúzcalo en preguntas. No estoy entendiendo nada, pero hágale preguntas al texto. Hágale preguntas al texto. Tome la idea principal, lea párrafo a párrafo y trate de sacar la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué está hablando el autor? Y cítelo. Colóquelo entrecomillado, ¿sí? Y cítelo. Y hágale preguntas a ese trozo de texto que no conoce, que no identifica. En estos IPAs vamos a tratar de dar respuesta a eso. Ahora, en el poco tiempo que nos queda, cerca de 7 minutos, de pronto nos tomamos unos 3 minuticos más, vamos a hacer algo de ese ejercicio hablando de epistemología, ¿sí? Si les parece, vamos a pasar a eso. ¿Cuál es la invitación en este momento? Yo voy a acudir a una presentación en PowerPoint para esta cosa y como voy a compartir la pantalla, si surgen preguntas a la primera palabra que yo pronuncie, levante la mano y pregunte. De una, pregunte, ¿sí? A partir de la lectura que usted está haciendo, sabemos que estas cosas que tienen que ver con la filosofía, para muchos de ustedes son un ladrillo, es terriblemente difícil la comprensión. Pues para esto están estos espacios, para que podamos conversar sobre eso y en lo posible, porque no las sabemos todas, en lo posible podamos dar respuesta a las inquietudes que ustedes tienen. Andrés Camilo, te voy a pedir un favor. El que levante la mano a partir de este momento, así sea con la primera diapositiva. No entiendo o quiero hacer un comentario sobre eso, por favor, démosle la palabra de una, ¿sí? No importa si apenas empecé a hablar, para que por favor me colabores con eso, Andrés. Pues como voy a compartir pantalla, no me doy cuenta. Quien quiera levantar la mano y empezamos con eso, así sea el inicio de la diapositiva, no importa, nos quedan como 5 minuticos, vamos a tomarnos, si nos lo permiten, aunque sea unos 2 o 3 minuticos más, al menos para la primera diapositiva.
para empezar a hablar de epistemología. Y si ahí empiezan a surgir las preguntas, veámoslas. ¿Sí? ¿Te parece, Andrés? Claro que sí, de igual modo pueden preguntar por el chat y yo estoy aquí pendiente del chat. Listo, yo voy a estar acá, entonces cualquier cosa, como no veo la pantalla, como no veo el team en este momento, sino la presentación que tengo, puede que surjan algunos inconvenientes o algunas preguntas al respecto. Entonces vamos para allá de una vez, a ver si logramos al inicio algunas claridades. Estas son algunas ideas sobre epistemología y doxa. Y aquí empezamos. Doxa es, alguien podría decir, doxa es opinión. Doxa es el conocimiento que surge en la cotidianidad. Y episteme es ciencia. Esas dos palabritas son palabras que vienen del griego, episteme y doxa. Episteme para hablar del conocimiento científico de la ciencia y la doxa para hablar de la opinión. Pareciera que están en dos escenarios distintos, en dos orillas distintas, episteme y doxa, en relación con el conocimiento, ¿sí? ¿Para qué esto? Para conversar en una primera instancia con estudiantes, con ustedes que son los que están tomando este curso de la UNAM, ¿sí? Insisto, si esto ya suscita alguna pregunta, no duden en hacerla de una vez, ¿sí? Bueno, algunas ideas sobre episteme y doxa en relación con el conocimiento. Sobre esto que queremos hablar, que es la lectura que ustedes están haciendo. Sobre noceología, que hay otra palabrota. ¿Y qué es esa cosa de noceología? ¿Qué es eso? ¿No? Queremos hablar sobre epistemología. Queremos hablar sobre epistemología y filosofía de la ciencia. Queremos hablar sobre un filósofo que ustedes han leído de nombre Mario Bunge, que habla de las ramas y de los problemas de la epistemología. Es la lectura que ustedes están haciendo, es el trabajo que les estamos solicitando para el domingo, ¿no? Y siguiendo a Mario Bunge, ¿cómo se entiende todo eso? ¿Cómo se entiende noceología? ¿Cómo se entiende epistemología? ¿Qué es eso de epistemología y filosofía de la ciencia? ¿Cuáles son las ramas y los problemas de la epistemología? Etcétera, etcétera. Este es como la hoja de ruta, el bosque visto desde fuera, ¿no? Vamos a meternos en cada árbol de esos a ver qué nos dice, si quieren al menos una diapositiva más. Estas son algunas ideas sobre episteme y doxa. Entonces nos encontramos con que episteme tiene que ver con opinión, perdón, doxa tiene que ver con opinión. El conocimiento que está en el mundo de la vida, diríamos, el conocimiento que se está en la cotidianidad, las opiniones que nos hacemos respecto de la clase, respecto de las personas, respecto de las cosas con las que tenemos que ver, respecto de los animales, las opiniones, mi punto de vista, lo que pienso del otro, lo que creo, etcétera, etcétera. Eso pasa por el mundo de la opinión y tiene que ver con el conocimiento. Eso es un asunto. ¿Esas opiniones podrán ser verdaderas? Puede que sí, en algunos escenarios, o puede que sean falsas. Eso, opinión y verdad, a propósito de producción de conocimiento, cuando digo que una cosa o que una idea o que un asunto es verdadero, eso tiene que ver con esta relación entre episteme y doxa en la producción de conocimiento. Teoría. ¿Qué es eso de un conocimiento que se ha convertido en teoría? Y que lo llevo a la publicación de un libro. ¿Cuándo esa cosa es teoría? Teorías, ideas de otros que han alcanzado un estatus, un nivel de teoría. ¿Qué es eso de la teoría? Todas estas palabrotas, opinión, verdad, teoría, tienen que ver con la producción de conocimiento. Algunas de ellas, insisto, son conocimiento científico, episteme, epistemología. Otras son conocimiento del mundo de la vida que no necesariamente son episteme, sino pura opinión. ¿Sí? Pura opinión. Seguro esas opiniones no son teoría. Así como hay un mundo de la teoría, hay un mundo de la práctica.
insisto, de la vida cotidiana. El conocimiento que va surgiendo a partir de la vivencia con otros, el mundo de la práctica, ¿no? Del hacer. Varios identifican eso de la práctica con el hacer. Y cómo voy perfeccionando mi hacer, cómo perfecciono mi práctica, ¿no? Parece que en una orilla está la práctica y en otro lado, o el conocimiento práctico, por ejemplo, para algunos, y en otro lado la teoría o el conocimiento teórico. Esa es otra palabrota por ahí, como lo objetivo. Nuestro conocimiento, la producción de nuestro saber debe tener un carácter objetivo. ¿Y qué es eso de objetivo? Porque es verdadero, porque es para todo el mundo, porque es universal, porque no es la idea de una persona, de un individuo, sino la idea de un conjunto de individuos que han llegado a esas conclusiones después de un ejercicio de experimentación. Ese será el conocimiento objetivo. ¿Qué es eso del objetivo? Y eso se antepone a lo subjetivo. A lo que yo pienso, a mi opinión respecto de una cosa, lo subjetivo, la relación entre lo subjetivo y lo objetivo. Algunos ubican lo subjetivo del lado de la opinión y lo objetivo del lado de la epistemología, del conocimiento científico. Algunos ubican lo objetivo del lado de la teoría y lo subjetivo del lado de la práctica. Todas esas palabras nos las vamos a encontrar en estas lecturas sobre epistemología. Empirismo. Y esa cosa del empirismo, el conocimiento que encuentro a partir de la experiencia, eso del empirismo, ¿por dónde? Y por otro lado, racionalismo. Todas esas palabras, en último término, tienen que ver con epistemología, ¿sí? De todas estas palabritas vamos a ir conversando en medio de nuestras conversaciones. Pero ya son las 8:32 y no quiero como ir más allá del tiempo que ustedes muy amablemente nos han compartido o nos han dado en este espacio de primera web conferencia. Sobre estas cosas vamos a seguir hablando en los IPAs, ¿sí? Hasta acá casi que nos trajo el río. Y a manera de cierre quisiera que escucháramos, aunque fuera 2 o 3 palabras de ustedes, de qué lectura tienen de esto, cómo se sintieron en este espacio académico que vamos a seguir repitiendo todos los miércoles para hablar de epistemología. ¿Cómo se sintieron en esta primera web conferencia del curso? Desde donde quieran abordarlo, estimados estudiantes, ya por lo que nos encontramos sobre las 8:33 para el cierre. Tiene la palabra, estimados estudiantes. Profe, qué pena una pregunta, bueno, algo súper rápido. Es Sí, que escuchamos. precisamente ahorita que di mi opinión de que a veces uno no entiende pues lo que lee, yo no sé si le comprendí lo que su merced estaba explicando, pero estábamos hablando de epistemología y no sé si lo que nos quiso decir es que epistemología se divide en epistemi y doxa. ¿Eso es lo que nos quiso pues hacer entender o no le comprendí lo que estaba diciendo? Episteme y doxa son 2 palabras griegas. Episteme tiene que ver con ciencia, o se traduce más como ciencia. Epistemología es el conocimiento que nos lleva al conocimiento científico, la producción de saber que le identifico con el conocimiento científico, es a lo que yo llamo epistemología. La epistemología se dedica a la producción del conocimiento científico. La doxa es la opinión. La doxa pertenece a ese conocimiento que surge del mundo de la vida, ¿sí? Que no necesariamente es conocimiento científico. El conocimiento científico, lo vamos a ver más adelante y en la lectura seguro ustedes ya lo han hecho, es un conocimiento objetivo, es un conocimiento que ha sido matematizado, el conocimiento científico es un conocimiento que es producto de un ejercicio de investigación rigurosa, ¿sí? Del análisis
es decir, de la descomposición de la realidad para entenderla, y luego de la síntesis de esa realidad a través de un ejercicio, en muchos casos, pero no siempre, de un ejercicio de hacerme de las matemáticas como herramienta para ayudarme a explicar algunos fenómenos naturales y poderlos universalizar al modo de verdades absolutas. Por ejemplo, de concluir algunas verdades, y es a eso lo que yo llamo conocimientos de carácter objetivo universales. Un conocimiento científico se caracteriza por ser universal, por ser objetivo, por ser altamente matematizable, por haber sido reconocido como verdadero, si se quiere, por una comunidad de investigadores que se les conoce con el nombre de comunidad científica. Cuando todo eso ha pasado con el saber, se le dice a eso conocimiento científico, y es a eso a lo que se dedica la epistemología, Angie. Pero no todo el Muchas conocimiento gracias, científico. prof. O sea, doxa era como, como que se relaciona con la epistemología, ¿sí? ¿Qué es lo Doxa que es tú como dices? Doxa es la opinión, el contrario de la conocimiento. epistemología. Doxa es opinión. Ah, ok. La Listo, episteme gracias. tiene Muy que claro. ver con la epistemología. Sí, la episteme es Listo, ciencia. muchas gracias. Si me permite, Listo, muchas gracias. ahí, tutor. Angie, yo creo que hay una diferencia fundamental, y es que la doxa precisamente refiere a ese conocimiento que se adquiere, digamos, de un modo natural mientras uno va viviendo. Por ejemplo, a uno nadie le dio una clase para uno saber cómo tratar al tendero, cómo tratar al vecino, uno no necesitó clases para eso, ¿sí? Sin embargo, saber cómo tratar a las personas es otro tipo de conocimiento, pero no es ese conocimiento que es universalmente válido para todos, ¿sí? Que está producido bajo condiciones de rigor, que tiene que ser reproducible, que ha sido pues como puesto en tela de juicio por una comunidad científica. ¿De qué trata el conocimiento? Ese conocimiento refiere más al conocimiento cuando hablamos de la creación de motores, por ejemplo, ¿sí? Todos esos productos de la ingeniería son frutos del conocimiento científico. Y cómo crear motores no es un conocimiento que uno desarrolle naturalmente mientras vive, ¿sí? Sino que es precisamente un conocimiento que refiere a una práctica ordenada que llevó a la humanidad a crear motores. Es a ese tipo de conocimiento que se le conoce como conocimiento científico, que es lo propio de la epistemología. Angie. Profe, un aporte. Es que los griegos, bueno, como el término es griego, pero los griegos buscaban siempre el aporte a la verdad. Y los griegos buscaban siempre, por medio de esos diálogos que ellos tenían, cuál era la verdadera simbología. Ellos siempre buscaban cómo llegar a la verdad. Y ese es el total del método científico. Pienso yo que la doxa tiene que ver mucho con eso, con lo que ellos llevaban en sus ¿cómo es la palabra? En sus diálogos, en sus aportes, y eso fue lo que quedó retratado ahí en doxa, o sea, una opinión, lo verdadero, lo que nos lleva al método científico. Creo que es eso, no sé, estaré desenfocado. Doxa no se equipara con verdad en la mayoría de los casos. Como lo anotaba ahora el maestro Andrés Camilo, doxa es como ese conocimiento que va surgiendo en el mundo de la vida, pero que es bastante subjetivo, que no es riguroso necesariamente, ¿no? En cambio, ese conocimiento que tiene que ver con la episteme, con la ciencia, sí requiere esa rigurosidad, ¿sí? De eso hablaremos en el transcurso de este curso, valga la redundancia, ¿no? De eso hablaremos. Pero doxa y episteme no son la misma cosa. De hecho, están en orillas distintas, Estimados estudiantes, 8:39. Tutor, creo que nosotros iniciando con este curso, que para mí el tema de humanidades por la carrera que estoy estudiando, lo estoy tocando, pero creo que nosotros iniciamos en doxa y lo que tenemos que entrar a reforzar es a llegar a hacer episteme, que esas opiniones, esa subjetividad nos saquen de este empirismo para llegar al episteme. Sí, ese juego de palabras es bien interesante. Por ahí seguro vamos, ¿no? No quiere decir que la episteme todo sea
verdades absolutas, no, pueden ser refutadas, pero eso ya lo miraremos más adelante, ¿sí? No todo en ciencia es verdades absolutas, universal, etcétera, etcétera. Eso también lo discutiremos en el transcurso de este curso. En estos espacios de manera sincrónica, los miércoles de 7 a 8:30 más o menos. Bueno, hasta aquí nos trajo el río 8:40. Estimados estudiantes, muchas gracias. Nos se acercaron en este espacio cerca de 76 personas. Tuvimos en su momento cerca de 76 personas. Ya llevamos cerca de 1 hora y 58 de este espacio académico. Les agradecemos mucho por estar, por su participación. Maestro Andrés Camilo, de verdad, muy, muy amable por sus palabras, por su presentación también, por su tiempo. Nada, pues básicamente es eso, agradecerles por haber estado acá y nos vemos de esta manera dentro de 8 días y por los foros, bueno, por el entorno de información inicial, por el correo interno del curso, por el WhatsApp, los que se quieran sumar a ese espacio, ahí nos encontraremos en el transcurso de la semana. Director, ¿cierto que aquí no tomamos lista de asistencia? Esta no es obligatoria. No, porque la web conferencia no es obligatoria, los IPAs tampoco son obligatorios, aunque habrá listas de asistencia, pero porque Vicerrectoría Académica solicita, lo requiere pues como para las verificaciones que tiene, las evidencias que tienen de este espacio, pero esas listas no tienen que ver nada con las notas de los estudiantes, ¿sí? Ese es un espacio de libre albedrío y me parece que eso es rico en ese sentido también, ¿no? Que se Entonces, acerque, que esté en la posibilidad. ahorita no Entonces no hay tenemos, lista de asistencia. ahorita no tenemos que mandarles lista de asistencias para los IPAs, ¿cierto? Sí, no, ni para los IPAs ni para esta web conferencia vamos a anexar listas de asistencia. Bueno, habrá una lista de asistencia, perdón, para CIPAS, pero porque Vicerrectoría Académica nos la pide internamente, ¿sí? Pero eso ya lo tendremos ahí, pero no, para hoy no tenemos lista de asistencia, no la rotaremos. No la necesitamos. Con la grabación tenemos de este espacio académico. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, maestro Andrés Camilo, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, muchas gracias por este espacio y hasta dentro de 8 días de esta manera sincrónica en el CIPAS. Buena noche a todos. Profe, Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. a ustedes, gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Muy gracias. buena Buenas noche. noches. Pasen buenas Gracias, que noches. descansen. Gracias. Hasta pronto, que descansen. Buena, profe, buena. Salimos entonces y cerramos este espacio. Ahora me iba a entrevistar.
Muchas veces de aquí me llegan a casa y se puede conseguir una situación de una aunque algunas se la hablan de hacer esa situación para por tantos pedidos, tantos afectos que se
Muy clarito le escribí, le envié una foto en que estaba. Y que estamos, dígale, todavía estamos aquí haciendo más conferencias. Venga, mi teléfono, hombre. En serio. Ay, ¿sale una conferencia todavía? Bien gordo.